Buenos días, compañeros alumnos, ¿qué tal? Buenos días, compañero Jesús, ¿cómo estamos? ¿Podemos iniciar nuestra sesión ya? Listo, profe, todo listo, ya podemos empezar, profe. Buenos días, Camila, buenos días, Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión, ¿sí? Vamos a aprovechar al máximo nuestra hora y 50 minutos. ¿Qué tal, joven? ¿Cómo han estado? Bien, de lleno nos vamos a introducir, jóvenes, a los diferentes ejercicios que hoy día vamos a desarrollar. Pero hoy día el tema central de hoy día es netamente hablar, jóvenes, de una pregunta que involucra pues algunas subpreguntas, preguntas como el tema central, preguntas como la idea principal y preguntas por la síntesis del texto. Y por ahí algunas universidades también suelen incluir el tema del campo textual. Bien, esos aspectos vamos a aclarar así sucintamente, pero no puedo dejar de hablar de la parte semántica, la parte interna del texto. Entonces, hablar de la parte interna del texto, complementando lo que hicimos la semana pasada, es netamente la coherencia. Hablar de la coherencia es hablar de la estructura semántica del texto, hablar de la parte interna del texto. Ese aspecto es importante, porque todas las preguntas brotan de ahí, pero hay tipo de coherencia, ¿no es cierto? Ahí está la coherencia local y está la coherencia global. Y la coherencia global, evidentemente, están todas las ideas tal cual, ¿no? Las oraciones tal cual. En cambio, en la coherencia local están las palabras, los tipos de enlace posiblemente. Entonces, hoy vamos a hablar netamente de la coherencia global, o sea, de las oraciones en sí, de las unidades informativas en sí, porque esa pregunta como el tema central, la idea principal, la síntesis del texto se vinculan netamente con ese aspecto. ¿Sí? Hoy entonces nuestro tema central es jerarquía textual. ¿Sí? Hablar de las jerarquías textuales es hablar de las ideas que presenta un texto. Todas las ideas están ordenadas de acuerdo al peso semántico que tienen o de acuerdo a su importancia dentro del texto. Entre ellas vamos a hablar del tema central, de la idea principal, las ideas secundarias, y si estuviéramos hablando del texto argumentativo, seguramente incluiríamos la tesis y los argumentos. Bien, compañeros, dentro de este tema llamado jerarquía textual, está incluido pues esos conceptos. En esta primera parte quise considerar a modo de síntesis qué es comprensión, qué es lectura y qué cosa implica comprensión de lectura. Es bueno distinguir eso. No es lo mismo leer una obra literaria que estudiar. Son dos actividades completamente diferentes. No es lo mismo leer un texto para resolver preguntas en el acto que de pronto pues estudiar un libro en particular para aclarar un tema. Son actividades completamente diferentes. La comprensión es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. Ahí, por ejemplo, en la coherencia, necesariamente está el contexto y el cotexto. Para ti, mira, amigo del intensivo, el cotexto es el conjunto de palabras que yo uso dentro de este contexto. ¿Qué cosa es el contexto? Es la situación simbólica o física en que se desenvuelve el hablante, en que yo utilizo tal o cual término. Ese es el contexto. Hay diferentes tipos de contexto. Hay contexto histórico, hay contexto situacional, hay contexto geográfico, distintos tipos de contexto. Esa palabrita contexto tú la has escuchado en Historia del Perú y posiblemente en literatura cuando se hable de tal o cual obra en particular, ¿no? O quizás en un determinado evento vas a escuchar, ¿no?
voy a poner en contexto o descontextualizar mis palabras. Entonces, el contexto es la realidad en un determinado momento. Ese es el contexto. Entonces, en la coherencia está pues incluido el contexto, que es el conjunto de palabras, y el contexto, que es la situación física o simbólica. ¿Bien? Prosigamos entonces, compañeros. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Eso es coherencia. La coherencia no solo son las unidades informativas, que todas hablan del mismo tema. La coherencia tiene que ver con el orden que presenta ese texto. ¿Es deductivo o es inductivo? También son las palabras que yo uso dentro de ese contexto. Ninguna de las palabras se aparta pues, de ese contexto en que uno está enmarcado. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto, sin importar la longitud, la brevedad y el párrafo. Esa parte es importantísimo, compañeros, porque cuando dice sin importar la longitud y la brevedad, para esto, para que tenga sentido lógico, tiene que usted haberse generado el hábito por la lectura. ¿Sí? Al crearse uno el hábito por la lectura, ya no prejuzga el texto por su dimensión ni por la temática, porque está habituado a leer todo tipo de texto. La última obra que terminé de leer, ya le comenté la semana antepasada, es La modernidad líquida. Y uno se habitúa a leer distintas temáticas. Entonces ya no juzgas el texto por la temática. Profe, un texto de filosofía, qué tranca, profesor, no. Si estás habituado a leer, lo vas a leer de la misma manera todo tipo de texto, todo tipo de temática. ¿Y qué implica lectura? Es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. El lector necesita reconocer letras, palabras, frases. Sin embargo, cuando se lee, no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto. Es posible incluso que se comprenda de manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar el significado que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores, movimientos. Interpretar. Si usted observa que estoy con un celular así, automáticamente deduces que estoy recibiendo una llamada, ¿no? O estoy hablando con alguien. Obvio, eso es experiencia. Estoy interpretando el texto. Si tú me ves evidentemente con este objeto, yo hago así, luego hago así, y luego, ya, entonces el profeta se está evidentemente, que quizás se está limpiando las manos. Fusionamos ambos conceptos. Entonces, ¿qué cosa es comprensión lectora o comprensión de lectura? Porque son dos cosas distintas, repaso. Una cosa es la comprensión lectora y otra cosa es la comprensión de lectura. En la comprensión lectora me interesa el contenido, comprender el contenido. En cambio, en la comprensión de lectura ya se evalúa mediante ítems, mediante preguntas. Es lo que justamente nosotros vamos a hacer y tenemos que hacer constantemente. Es un proceso más complejo que identificar palabras y significados. Esa es la diferencia entre la lectura y la comprensión. Es la habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, uso por la lectura, pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad. El lector no solo ha de extraer información del texto e interpretarla a partir de sus conocimientos previos y metas personales, sino que, además, ha de reflexionar acerca del proceso seguido para comprender en situaciones comunicativas diversas. Para comprender un texto, te comentaba hace tiempo ya, hábito por la lectura, suficientes conocimientos y buen vocabulario. Eso es consecuencia de leer constantemente. Como a partir de este tema nos vamos a involucrar netamente en el análisis de las diferentes preguntas, porque decimos tipología textual, ya conocemos todos los tipos de texto que hay, las clasificaciones. La semana pasada hablamos de la estructura interna del texto, coherencia y cohesión. Ahora vamos a hablar netamente del texto y de una pregunta, que es la pregunta de jerarquía textual. Sin embargo, debo recordar qué cosa es un texto. Y solo para hacer mira el parangón, compañeros. El texto no es el conjunto de palabras, oraciones
o quizás unidades informativas. Un texto podría ser también una imagen. Una imagen es un texto. Por eso hay textos con formato continuo y hay textos con formato discontinuo. Profeta, pero aquí cuando tú dices palabra, la palabra texto deriva de la voz latina textus, que quiere decir tejido. Así, un texto es un tejido hecho de palabras, las mismas que expresan ideas. Ahí, ¿no? Un texto es un tejido, dice, hecho de palabras, las mismas que expresan ideas. Entonces, no necesariamente van a contener una cantidad de palabras, ¿no? Un texto podría tener una imagen, y aquí hay un montón de ideas en esta sola imagen. ¿Sí? Quizás en una pancarta hay un montón de ideas. En mi lentes hay un montón de ideas. Automáticamente tú deduces que el profeta usa lentes porque tiene problemas en su visión, obvio, ¿no? Entonces, un texto se va a considerar texto mientras haya una intención comunicativa y además hay una carga semántica. Si yo digo, es un texto. Hay una intención comunicativa. ¿Cuál es? Llamar la atención. ¿No es cierto? Llamar la atención. Un texto no es entonces una simple colección de oraciones o una lista de ideas, sino una estructura integral de elementos ordenados que transmite un mensaje. Ahí está el concepto de coherencia. Por otro lado, podemos afirmar que un texto es un fragmento extraído de una obra intelectual de mayor dimensión que se caracteriza por desarrollar en forma más o menos precisa un tema definido. La estructura de un texto está integrada por los componentes. Y lo que te comentaba, la coherencia local, donde se han involucrado las palabras, los tipos de conectores, por ejemplo aquí, causalidad, la certeza, las consecuencias, las condiciones. Entonces, la coherencia local se implica, pues, o se vincula con los tipos de enlaces, las palabras que yo uso dentro de ese texto, para enriquecer, para enlazar las ideas. Los textos presentan su información mediante estructuras. Aquí simplemente puse dos, ¿ya? Hay la microestructura, hay la macroestructura y hay la superestructura. Bien, entonces hablar de la superestructura, por ejemplo, es hablar de un aspecto general, ¿no? Tipo de texto, campo del texto. En cambio, hablar de la macroestructura es hablar del tema central, de la idea principal, de la tesis, de las ideas secundarias, de los argumentos secundarios. Y hablar de la microestructura es hablar netamente de las palabras. Aquí consideré solo dos ideas, la macro y la superestructura. Es el contenido semántico de la información ordenado de manera lógica. Y la superestructura es la forma en que se presenta la información en un determinado texto. Entonces, la macroestructura se vincula, por ejemplo, con el tema, y la superestructura, evidentemente, se vincula en este caso con la rema, ¿no? Lo que se dice el texto. Cuando uno analiza el texto en otro nivel, obviamente lo podría analizar, mira, en macro, micro y superestructura, y vincularlo con el tema, ¿no? Lo que te comentaba la semana pasada. En la universidad eso se analiza no como comprensión de lectura, ¿no? Sino como análisis del texto escrito o del texto hablado. Entonces, el tema, y justo con eso ya tiene que ver lo que hoy día vamos a desarrollar, sabemos que es el sujeto de quien se habla en el texto. No afirma, no niega, solo propone. Y el rema es el predicado, es lo que se dice el tema, ¿no? Lo que se expone el tema, lo que se está expresando el tema. Hoy tenemos que precisar eso, compañeros. El tema, el título y la idea principal. A manera de síntesis, no te olvides que el tema es el sujeto de quien se habla o se va a hablar en el texto. ¿No es cierto? Es una palabra,
una frase, una oración general que no afirma, no niega nada, solo propone. El título es lo que se dice el tema, pero de manera general. Él afirma o niega algo, pero de manera general. En un correcto título no debe haber un verbo, obviamente. Si es una pregunta abierta y te proponen que escribas el título, no debes considerar dentro de esa estructura un verbo, porque si no malogras el título. Entonces el título es una oración general que afirma o niega algo. Si yo digo, el escritorio es amplio, este escritorio que tengo en mi escritorio. Entonces, el tema, ¿quién es amplio? El escritorio. ¿Qué se está hablando del escritorio que es amplio? Estoy haciendo referencia al aspecto físico de ese escritorio. ¿Es cierto? Entonces, ¿cuál sería el título? Característica del escritorio. ¿Sí? Ese título en San Marcos se vincula con el tema central. O sea, ya no preguntan por el título en San Marcos, sino te preguntan por el tema central, que es equivalente a él. En algunos casos son sinónimos. Entonces, ¿cuál es el tema central del texto propuesto? Característica del escritorio. Ahora, centralmente en el texto se habla de las características del escritorio, ¿no? Principalmente el autor aclara las características de ese escritorio. O sea, eso es el tema central cuando San Marcos te pregunta. Ahora bien, la idea principal. En un texto hay muchas ideas, muchas. Algunas ideas, evidentemente, son secundarias y otra es la importante. En este caso, la idea más importante es la idea principal. Esa idea principal se ubica al inicio, al centro o al final. Dependiendo del tipo de texto que tú vas a presentar, obviamente presentar la idea principal al inicio, al centro o al final, o al inicio y al final. Depende, insisto, qué tipo de texto vas a redactar, vas a leer. La mayor cantidad de textos que nosotros vamos a leer, o sea, de fragmentos que vamos a leer, son textos analizantes. O sea, la idea principal está propuesta al inicio. O si es un texto argumentativo, la tesis está propuesta al inicio. Entonces es un texto analizante. Va de lo general a lo particular. ¿Bien? Ese es un texto analizante. ¿Bien? O también llamado texto deductivo. Bien, compañeros. Ahora, si la idea principal está al final, ya sabemos que es un texto sintetizante, o también llamado texto inductivo. Va de lo particular a lo general. Si la idea principal está en el centro, es un texto centralizado o centrado, digamos. ¿Sí? Es un texto también llamado inductivo deductivo. Y si la idea principal está al inicio y al final, es un texto encuadrado, también llamado deductivo inductivo. Y profeta, y si la idea, que las ideas tienen la misma jerarquía, entonces es un texto paralelo, ¿no? Es un texto paralelo. Entonces, la idea principal es la oración más importante que se propone en un texto. Y puede ser en cualquiera de esos tres lugares, al inicio, en el centro o al final. ¿En clase? Y hace rato decía, no, no todas las ideas secundarias van a reforzar lo que dice la idea principal. Algunas van a hablar otras cosas más. Algunas reforzarán lo que dice la idea principal y algunas tocarán otros temas, otros subtemas. No todas se abocan a reforzar la idea principal. Entonces, de todas las ideas hay una más importante. Y es la más importante y la de mayor jerarquía porque ella es la síntesis, es la sustancia en sí de la exposición. Entonces, hay que identificar bien esa idea principal. Entonces, no te olvides, la mayor cantidad de textos que tú vas a leer o lees son textos analizantes. O sea, tómale mucha atención a la primera parte del texto. Tema dice, el tema es la Revolución Francesa. ¿Qué cosa se dice la Revolución Francesa? Aquí en el título, su importancia. Centralmente, ¿qué se habla del tema? Su importancia. Centralmente en el texto se expone acerca de la importancia de la Revolución Francesa. Obviamente, el tema es general, comparado con el título es mucho más preciso, pero el título comparado con la idea principal
es general y la idea principal es mucho más exacta, más preciso. Y acá dice, la Revolución Francesa fue un hecho histórico más importante, el hecho más importante del siglo XVIII. Es mucho más preciso que el título. ¿Sí? Y si tú ves aquí, compañero de intensivo, no hay verbo. No hay verbo. ¿Sí? Entonces, si yo comparo la idea principal con el título, tema central, la idea principal es mucho más exacta. Si yo comparo el título con el título es mucho más preciso que el tema. El tema es general, no afirma, no niega. El título afirma o niega algo del tema de manera general. Y la idea principal es la exactitud, ¿no? La síntesis, la sustancia en sí del texto. Y si tú quieres hallar la idea principal, la pregunta clásica es, ¿qué es lo más importante que se dice el tema? Voy a recurrir, mira, nuevamente al ejemplo del escritorio. El escritorio es amplio, sólido, ¿bien? Sólido, y además muy útil para escribir sobre ella. Ella habló, mira, dos cosas del escritorio. Amplio y sólido, y útil para escribir sobre ella. O sea, mira, dos cosas. Hasta ahorita mi tema central sería característica e importancia, o en todo caso, funcionalidad del escritorio. La tercera idea, digo, gracias a esta, mira, la persona puede exponer una clase y además sostener muchas cosas en ella. ¿Qué cosa estoy resaltando? La funcionalidad. Entonces, la idea principal, mira, tiene que ver con la funcionalidad. Dejé de lado, mira, el aspecto de las características. Ahora estoy abocando netamente a hablar de la funcionalidad. Entonces, ahí mi idea principal sería, el escritorio es importante porque cumple múltiples funciones. Como sostener las cosas, exponer una clase en esta circunstancia, por ejemplo, y además porque me es útil para escribir. Tres cosas hablé sobre la funcionalidad. ¿Se entendió intensivo? Ahora sí, prosigamos con otro aspecto. Aplicación de frente. Voy a usar un texto argumentativo. La legalización del aborto es una tendencia a nivel mundial con la cual se busca que las mujeres que han sido víctimas de violación sexual puedan decidir si ser madres o no, ya que en muchos casos la violación y el embarazo no deseado resultan bastante traumáticos. Por ello, el Estado peruano debe aunarse a esa iniciativa y legalizar el aborto en caso de violación. Si yo te pregunto, clase, ¿cuál es el tema general aquí? ¿De quién o de qué se está hablando? ¿De la legalización del aborto? ¿Del aborto? ¿De qué se habla? Vamos intensivo. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué me propones? A ver, porque creo en ti, vamos. Gracias, señorita, muy amable, te agradezco mucho. ¿Sí? El tema del texto, ¿sí o no? Es la legalización. O diría, si quieren, miren, ¿quién o qué es una tendencia a nivel mundial con la cual se busca que las mujeres que han sido víctimas de violación puedan decir si ser madres o no? Pero yo voy mucho más allá. ¿Cuál es el tema general acá? El tema general es el aborto, ¿sí? De manera más exacta de la legalización del aborto. Muy bien, señorita, gracias. Ese es pues un texto argumentativo. Todo texto argumentativo se caracteriza por tratar o tocar temas polémicos, controversiales, temas de actualidad. Entonces, ese es un texto. Pero a diferencia de los otros textos, aquí recién mira, la pregunta es, yo apoyo, déjala decidir, despenalización del aborto en caso de violación sexual. ¿Sí? Es un texto con formato mixto,
se usa la imagen para reforzar lo que se ha expuesto ahí. La legalización del aborto es una tendencia a nivel mundial con la cual se busca que las mujeres que han sido víctimas de violación sexual puedan decidir si ser madres o no. ¿No es cierto? Dije hace rato, ¿cuál es el tema general? El aborto, general. Pero ¿cuál es el tema que se trata aquí? El aborto por violación sexual. ¿Sí? De este caso en particular se está hablando, ya que en muchos casos la violación y el embarazo no deseado resultan bastante traumáticos. Por ello, el Estado peruano debe aunarse a la iniciativa y legalizar el aborto en caso de violación sexual. Violación sexual, violación sexual. En esos casos, dice, pues debe despenalizarse, porque la mujer, de alguna manera, pues, tiene traumas. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero obviamente los varones pensaríamos distinto, tal vez. La mujer tendrá que opinar en este caso. Los varones también, claro, sí, pero es un caso mucho más vinculado con la mujer. Entonces, particularmente, yo no estaría de acuerdo. Alguien me diría, pero profeta, yo sí estoy de acuerdo. De hecho que sí, no, por eso es un texto argumentativo, es un texto polémico. Dice, el Estado peruano debe aunarse a la iniciativa y legalizar el aborto en caso de violación sexual. Eso es último, es la opinión que él tiene. O sea, para él, evidentemente, como en otros países se está legalizando, aquí también debe legalizarse, ¿no?, en caso de violación sexual. Eso vendría a ser, obviamente, la tesis del autor. La tesis, la opinión. ¿Qué cosa es la tesis? La toma de postura por un determinado tema, a favor o en contra, pero lo vamos a defender con argumentos. El Estado peruano debe legalizar el aborto en caso de violación sexual. ¿Y qué cosa se habla del aborto? Ahora mira el tema central o título. ¿Qué cosa se habla? Ahí se mira la respuesta. Legalización del aborto por violación sexual. Eso es el título, ese es el tema central. Para que se observe mejor. Vamos con la siguiente diapositiva. Los argumentos secundarios. Resulta traumático para la mujer tener un hijo de quien la ha ultrajado. La mujer tiene libertad de decidir. Se trata de una tendencia jurídica a nivel mundial. Los argumentos. El tema siempre es recurrente en cada unidad informativa, no necesariamente literal, puede ser contenido en una palabra o sobreentendido. El aborto por violación sexual, legalización del aborto por violación sexual, el Estado peruano debe legalizar el aborto en caso de violación sexual, y resulta traumático para la mujer tener un hijo de quien la ha ultrajado. Ahí está la estructura o el esqueleto en sí, la jerarquía en sí de ese texto argumentativo. El texto que hemos leído, mira, era un texto argumentativo con formato mixto, ¿no es cierto? La idea, la tesis está planteada al final, es un texto sintetizante. Ahora sí, mira, otro ejemplito aplicativo. Una lengua no es ninguna planta silvestre, porque fuerza de algunas leyes biológicas dadas, nace, se desarrolla y muere inevitablemente, como gustaba imaginar una vieja escuela lingüística. La lengua es una creación colectiva de los hombres que la hablan y la escriben, y de ellos emana su fuerza como instrumento de comunicación y cognición. Por ejemplo,
El castellano o español ha sido desarrollado por los más de 350 millones de usuarios distribuidos en 20 países. Muchachos, simple. ¿De qué nos habla el texto? Este texto tiene tres unidades informativas. Y va de lo general a lo particular. Pero ¿de quién se está hablando? ¿Cuál es el sujeto del texto? Una lengua no es ninguna planta silvestre que por fuerza de algunas leyes biológicas dadas nace, se desarrolla y muere, e inevitablemente, como Gustavo imaginar, una vieja escuela lingüística. La lengua es una creación colectiva de los hombres que la hablan y la escriben, y de ellos emana su fuerza como instrumento de comunicación y cognición, conocimiento. Por ejemplo, de manera particular, el castellano español ha sido desarrollado por más de 350 millones de usuarios distribuidos en 20 países. Muy bien, compañero Carlos, te agradezco bastante. Y ahí está, pues mira, recurrente. Lengua, ejemplo de lengua. Ahí está, mira, en las tres unidades informativas es el tema. El tema, evidentemente, el bonito sería si aparece así de manera así textual, ¿no? Lo triste es cuando aparece de manera sobreentendida. Por eso yo la semana pasada hablé de catáfora, de anáfora y de elipsis, justamente para no perder el tema. El tema es recurrente en cada unidad informativa, pero oye, ¿qué cosa se habla de la lengua? ¿Cuál sería el título? ¿Qué cosa se habla de la lengua? Dice. ¿Qué se habla de la lengua? Que no es ninguna planta silvestre que por fuerza de algunas leyes biológicas dadas se desarrolla y muere inevitablemente, como sabe imaginar una vieja escuela. Eso se habla. ¿Qué cosa se habla aquí? Una lengua es una creación colectiva de los hombres que la hablan y la escriben, y de ellos emana su fuerza, conceptualizando lengua. Y aquí está el ejemplo de lengua. Muy amable por tu... Gracias, señorita. Gracias, Javier. Te agradezco bastante. Y efectivamente eso. Lo que me han dicho ambos, de manera sintetizada, y el otro casi literal, es justamente lo que se dice en la lengua. Al fin y al cabo, dicen, la naturaleza vive las lenguas. Lo que me dijo usted, señorita, es lo mismo, solo que aquí está sintetizado. No es ninguna planta silvestre que por fuerza de algunas leyes biológicas dadas nace, ahí está la característica, la naturaleza, y muere. Es una creación colectiva, esa es su naturaleza. Un dato de los lingüistas dicen, cuando una lengua muere, una raza también se extingue. ¿Y qué es lo más importante que se dice el tema? ¿Será la primera oración, la segunda o la tercera? ¿Dónde será el día principal ahí? En la comparación, en la analogía que hace con la planta silvestre, en la creación, ¿dónde está? Al inicio. ¿Cuál es la primera idea, la idea principal? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Qué dices tú? Muy bien, Carlos. ¿Pero dónde estaría? ¿Al inicio, al centro o al final? ¿Dónde será el día principal acá? ¿O la segunda o la tercera? Así es. Muy bien, Carlos. Muy bien. Mi tocayo. Ahí está la idea principal. La lengua es una creación colectiva que se utilizan como medio de comunicación y cognición. La lengua es una creación colectiva de los hombres que la hablan y la escriben medio de comunicación. Deo demanda su fuerza como instrumento de comunicación y cognición. Ahí está la idea principal. Era un texto central. Era un texto inductivo, deductivo. Va de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Y ese es el tema, pues, ya casi para introducirnos
la jerarquía sexual. Las preguntas tipo San Marcos. Entonces, una cosa es el tema y otra cosa es el tema central. En San Marcos se maneja el tema central, no se maneja título. Entonces, el tema central es lo que se dice del tema en sí, ¿cierto? Si digo que el invierno es muy frío, evidentemente el tema es invierno. Centralmente, ¿qué habla del invierno? Su característica, que es muy frío. ¿Sí? Ese es el tema central. El tema central es la frase nominal, medular o palabra clave del texto. Un tema central se formula de la siguiente forma: los obstáculos de la ciencia. Aquí, por ejemplo, el tema general o el tema nada más sería la ciencia. Ahora, ¿qué cosas se está hablando centralmente de la ciencia? Los obstáculos. Seguramente la idea principal te explicará cuáles son esos obstáculos. Entonces, la idea principal es la oración más importante que se expone en el texto. Comparado con el título o el tema central, obviamente esa es más precisa, más exacta. La idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto. Profeta, ¿qué implica jerarquía cognitiva? Es lo más importante que se expone en el texto. Eso es. Está profundamente relacionada con el tema central, por ejemplo. Si el tema central es los obstáculos de la ciencia, la idea principal se enuncia así: los obstáculos de la ciencia son de índole económica e ideológica. Es mucho más preciso comparado con el tema central. Otra pregunta clásica que suele hacer San Marcos es la pregunta por el resumen o la síntesis. Si la pregunta está vinculada a ella, o se refiere a ella, o se plantea de esa forma, entonces la respuesta tiene que ser la idea principal más lo que te dice del tema. Recuerda que no todas las ideas refuerzan la idea principal. Entonces, si quiero contestar esa pregunta, es la idea principal más algo más algo más. Recuerda, no todas las ideas refuerzan la idea principal, ¿no? Otras tocan otros temas. Entonces, se tiene que sintetizar eso más la idea principal y se tendrá que marcar. El resumen o la síntesis del texto es la formulación de la idea principal más un compendio breve del contenido global del texto. Las dos propiedades fundamentales de la resumen son la esencialidad y la brevedad, obviamente. Primer ejemplito. Ese texto, por si acaso, está en tu material que te han entregado. ¿Sí? Ese texto lo tienes ahí. Dice: desde aproximadamente 1450 a 1530, la costa occidental de América del Sur prosperó bajo el poderoso imperio inca. Por el nivel de civilización alcanzado, la cultura inca se puede comparar con la antigua sociedad romana. Los éxitos de los incas les ayudaron a dominar una zona enorme de América del Sur. Construyeron caminos entre el reino de Ecuador hasta la frontera de Argentina y Chile, disculpen, y crearon un extenso sistema de comunicación. Se acabó el primer párrafo. ¿No es cierto? ¿De qué o de quién nos está hablando hasta ahí? A ver, ¿qué dicen? Compañero intensivo. ¿De qué o de quién está hablando? Del imperio inca, de los incas, de América del Sur, de la civilización inca, de quién, la cultura inca, ¿de quién nos habla? Que solo un compañero se va a inmolar, ¿no? Acá todos participamos, ¿no? Si no, te voy a tener que particularizar las preguntas. Todos somos uno, todos sumamos acá. ¿Todos logramos alcanzar una vacante o solo uno, no? La idea es todo. A ver, vamos, como la selección peruana, porque yo creo en ti,
Vamos, pero, porque yo creo en ti. Así es. Muy bien, señorita Camila, Xiomara, compañero Carlos Javier y el compañero Ángel. Excelente. Qué chévere. Muy bien, ese es el tema, pero no nos preguntan el tema, nos pregunta el tema central. Muy bien. Y para hallar el tema central tienes que leer todo el texto. Para hallar el tema podría leer la primera oración y se acabó. Pero para hallar el tema central tengo que leer todo el texto. Muy bien, el tema ya lo tenemos, clarito. Ya está el tema. Al igual que muchas culturas, la historia de los incas se basaba en una historia de la creación en forma de leyenda. El comienzo de los incas se dio con la divinidad de creación, Huiracocha, quien salió del río Titicaca, del río, del río Titicaca. La gente que habitaba los alrededores había ofendido al gran dios, así que él destruyó a los habitantes y los convirtió en piedra. Después de esto, Huiracocha creó el sol, la luna y nuevas formas de vida humana para distribuir a diferentes sitios a lo largo de la costa occidental de América del Sur. Algunas de estas nuevas formas de vida se dirigieron a Cusco, más tarde conocida como la ciudad grandiosa de los indios. Desde el río Titicaca, Manco Cápac, con sus hermanos se dirigió hacia Cusco por cuevas subterráneas. Finalmente, llegó con sus hermanos y todas sus esposas a la cueva Pacaritambo, en el valle del Cusco. Después de derrotar a sus tres hermanos, que se convirtieron en piedra, Manco Cápac se convirtió en el primer gobernador de los incas. Según la leyenda, así empezó a consolidarse el imperio de los incas. Ya sea, bueno. Esta última nota del final refuerza justamente lo que se expuso aquí en este segundo párrafo, ¿sí? Si el tema era el imperio incaico, ¿qué cosa se está hablando entonces del imperio incaico? Así es, muy bien, Alison, lo máximo, mujer. Claro. Así es, muy bien, Carlos. Obvio. Chévere, Carlos. Eso se está... ¿Cómo posiblemente se haya iniciado, no? ¿Cómo así se originó el imperio incaico? Muy bien. Y ese es justamente tu respuesta. Y te lo digo con el taco. Muy bien, chévere. Yo parezco ya el señor Coquibela. Te lo digo con el taco. Muy bien. Sí, vamos bien. Vamos a dar con otro ítem. Recuerda, esos textos que tienes aquí son los textos que están en tu material. De propósito lo hice para explicar, ¿no? Obviamente aquí incluye otros textos más. Uno de los principales descubrimientos que hace atractiva la hipótesis cognitiva ha sido el maternez, o hablar como las mamás. Chomsky nunca pensó que los niños adquirieran su lengua a partir de esas formas rudimentarias del lenguaje. Catherine E. Snob, sin embargo, le asigna al maternez un valor crucial en tres aspectos: emocionalmente, debido a que ayuda a los adultos a desarrollar una relación con los niños; socialmente, ya que enseña a los niños cómo llevar a cabo una conversación, cómo introducir un tema, comentar y expandir una idea y tomar turnos al hablar; lingüísticamente, porque le instruye también en cómo usar nuevas palabras, estructurar frases y poner ideas dentro del entramado del lenguaje. Ahí termina el primer párrafo. En ese primer párrafo, mira ahí, 1, 2, 3, 4, 5 unidades informativas. 5 unidades informativas. Una de esas 5, obviamente, es la más importante, y las otras son las secundarias y están reforzando. No todas a la idea principal, ¿sí? Pero para yo poder hallar eso, necesito saber cuál es el tema, de qué o de quién se está hablando, qué cosas se está hablando y qué es lo más importante que se está hablando. Muchachos, entonces, ¿de quién se está hablando aquí?
Uno de los principales descubrimientos que hace atractiva la hipótesis cognitiva ha sido el maternés. ¿Qué se está hablando? O hablar como como mamás. ¿Cuál es el tema? La hipótesis cognitiva hacia el maternés. ¿Cuál es el tema? ¿De quién se está hablando? Gracias, compañero Carlos. ¿Sí? Dice, uno de los principales descubrimientos que hace atractiva la hipótesis cognitiva ha sido el maternés. O sea, la hipótesis cognitiva es una cosa y el maternés ha ayudado a la hipótesis cognitiva, ¿no? Ya se ve que lo cognitivo tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Aquí mucho tiene que ver la mamá. Y hace años atrás yo me puse a investigar. A mí me encanta investigar. Y entonces observé pues a una compañera embarazada y induje a mi investigación y me puse a analizar la actividad que ella hacía. Ella era, obviamente, le gustaba escribir bastante. Muchachos, han pasado 10 años y la criatura escribe. Le gusta escribir. La madre tiene mucho que ver en el desarrollo del niño, en el aspecto cognitivo. Entonces, si tú quieres en algún momento tener hijos intelectuales, hijos lectores, algo le vas a transmitir a tus hijos. Haz la prueba. En algún momento cuando tú decides tener hijos, de verdad que sí. Sí se deja eso. Yo lo he constatado. Ahora, si eso se degenera, no sé, pero la criatura nace con ese pequeño chip insertado. Pues aquí cuando dice que hace atractiva la hipótesis cognitiva hacia el maternés. ¿El maternés qué cosa es esa? Simplemente el refuerzo de esa hipótesis cognitiva, ¿sí? O sea, ya uno suponía que el niño nacía con algo de conocimiento, ¿no? Pero eso se comprueba, dice, ha sido el maternés. O hablar como mamás. Chomsky nunca pensó que los niños adquirieran su lengua a partir de esas formas rudimentarias del lenguaje. O sea, él no creía, él sabía, ¿no?, que el niño venía algo, pero no sabía pues que la madre tenía que ver mucho ahí, ¿no?, en la consolidación de eso. Catherine Snow, sin embargo, le asigna al maternés un valor crucial en tres aspectos. Y ahí está, mira, la consolidación de la hipótesis cognitiva que se tenía pues en los niños. El social, el emocional, el social y el lingüísticamente. Algunos psicólogos cognitivos reconocen que esta forma de lenguaje es diferente a la utilizada por los adultos cuando se comunican entre sí, pero no por ello es menos rica. A partir de esto, los defensores del cognitivismo llegaron a la conclusión de que los niños recibían una especie de clase particular del lenguaje y que, por lo tanto, el innatismo de Chomsky era innecesario. El lenguaje que los padres y articuladores dirigen a los niños resolvería el enigma de que todos los niños atraviesan por las mismas etapas de la adquisición. Según este punto de vista, absorbe el lenguaje que oyen a su alrededor. Bueno, eso también corrobora mi investigación, ¿no?, lo que yo te estaba diciendo hace rato, ¿no? Y efectivamente debe ser así, ¿no? ¿Qué nos preguntan acá? La idea principal. Este es un texto deductivo. O sea, la idea principal está en ese primer párrafo. En ese primer párrafo, mira, en ese primer párrafo hay 5 unidades informativas, o sea, 5. Una de esas 5 es la idea principal. ¿Cuál será?
La primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. Esa recontra sencillo. Vamos, dime tú, ¿dónde está? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta o en la quinta? ¿En cuál de ellas? Ya dije que es un texto deductivo. ¿Ya? O sea, la idea principal está en ese primer párrafo. Pero ese primer párrafo tiene 5 oraciones. ¿Cuál de esas 5 es la idea principal? Y ese párrafo es un párrafo deductivo. Ya está destrozado ese texto. Ya está hecho añicos ese texto. Porque no negarás que las últimas días es básicamente el aporte que hace Catherine Snowden emocionalmente, socialmente, lingüísticamente. Esos son recontra particulares que solamente se usa para reforzar la importancia que tiene el maternés o en inglés moteres. La respuesta. Por eso muchas cosas más. Es al inicio del primer párrafo nada más. Ahí está. La hipótesis cognitiva se ve reforzada por el descubrimiento del maternés, la primera forma de lenguaje con la que socializan los infantes. Así es. La respuesta estaba al inicio nada más de este texto. ¿Qué dices? ¿Está bien o no está bien, amigo de intensivo? Dime, profeta, no sé, si no estás entendiendo, tú me dices, yo te explico de otra manera. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oye, ayer cuando vi afuera a Perú, me recordé a Perú. Recordé a Perú, ¿no? Jugamos como siempre, ¿no? Jugamos bonito, perdimos como siempre. Qué hermoso fue Perú. Sí, no, sí, ojalá que no sea una costumbre, pero bueno, ¿no? Pero nosotros somos fanáticos como en la Argentina. En la Argentina se cree la de entiendo a la gente, ¿no? Pedando, son petulantes. Le iban a arrollar a Perú, al final Perú pudo hasta ganarlo. Sí, no pudo hasta ganar, hasta, ya bueno, hasta empatarlo. Sino que hay un aspecto por eso que tú nunca debes dejar, nunca te dejes minimizar por nadie. Es el problema que muchas veces los peruanos se han imbuido, ¿no? Y eso es producto de los padres muchas veces. O sea, la gente no minimiza, está mal eso. Y eso está mal, nunca permitas que te minimicen, jamás. A veces cuando uno no quiere un centro comercial, no, que roche, que me van a decir, carajo, ¿qué tiene que ver ahí? Ve, si vas a pagar, ve y paga tu plata, que te traten como persona, ¿no? ¿Por qué te vas a sentir mal? Una vez con mi esposa me fui a comer un asado aquí al Tommy, de que sea en Yoke Plaza. Y el que atiende me mira, me pide la cabeza y me dice, ¿te gusto? No, la carne está así. ¿Y? Te he preguntado yo el precio. Pues el mesero, bien de pie a cabeza, todo eso. Y le digo, ¿sabes qué, amiguito León? Estás hablando con un profesor, ¿no? Licenciado en lengua y literatura, ¿no? Está bien. Y además soy estudiante de Derecho. Se va a venir a minimizar, está loco, ¿no? Llámale al administrador, ¿eh? Pero llámale al administrador. Es más, me traes el libro de reclamaciones. Pero, señora, me traes el libro. Es decir, cuando uno no sabe sus derechos, la gente minimiza, ¿no? Está loco. Jamás permitas eso, nunca. No, no digas eso jamás, nunca. Está loco, no sé. Hay gente que es así, ¿no? Y te siente mal, te hace sentir mal, y bueno, pues uno lo permite. Jamás permitas eso, nunca, nunca. A mis alumnos, por lo menos, nunca, nunca permitas eso. Si tienes suficiente capacidad para argumentar, argumentan. Y si la persona no quiere entender razones, simplemente habla con los dedos, me voy tranquilo. Para pelear se necesita dos, yo simplemente no le entro ahí. Sigamos. Este texto incluye, para sustentar lo que hemos hecho ahorita, ¿qué es lo primero que hacemos, amigos de intensivo? Leer siempre las preguntas. Clásico. Interiorizo las preguntas y luego de interiorizarlas, ahora sí leo el texto con total desparpajo, porque hace el tema, ya más o menos, ya sé de qué trata el texto. Pedro I de Castilla murió en 1369, en uno de los episodios más dramáticos de la historia de la España medieval.
asesinado en la tienda de un campamento militar por su propio hermano, Enrique, que se alzó así con el trono de Castilla al término de una cruenta guerra civil. Se acabó la primera unidad informativa, ¿sí? Desde ya voy a analizar. Analizar, compañeros, es hacer pedacitos el texto, ¿no? Romper en sus unidades más pequeñas, y aquí termina una unidad informativa en ese punto. Digo, ¿quién o qué murió en Castilla? Mira, ¿quién o qué murió en 1369 en uno de los episodios más dramáticos de la historia de la España medieval? Asesinado en la tienda de un campamento militar por su propio hermano, Pedro I Castilla. 2. Mira, Enrique, que se alzó así como el trono de Castilla, terminó en una cruenta guerra civil, cruenta y sangrienta. Es más, recorto la oración, mira. ¿Quién o qué murió en 1379 en uno de los episodios más dramáticos de la historia de España medieval? Pedro I Castilla. ¿Quién o qué fue asesinado en la tienda de un campamento militar por su propio hermano, Enrique, que se alzó así con el trono de Castilla? Pedro I Castilla. En esa oración se repite el tema, ¿sí o no? El tema es el mismo, Pedro I Castilla. 2, oración 2, unidad informativa 2. Pedro I subió al trono en 1350, con tan solo 15 años, después de que su padre Alfonso XI, o XI, muriese en el cerco de Algeciras debido a la peste negra. Oración 2, el tema es el mismo, señor. En este caso me cuentan en qué circunstancias sube él al trono, se hace el trono. Oración 3, al principio mostró poco interés por la política. ¿Quién? Pedro I Castilla, el tema recurrente. Al principio mostró poco interés por la política y prefería salir al campo para cazar con sus halcones. Igual, en esta tercera y segunda oración, evidentemente, habla en esa última de su afición que tenía, ¿no? O sea, no era propenso a la política, porque era joven posiblemente, y por eso dejó, pues, permitió así que un aristócrata de origen portugués, Juan Alfonso de Alburquerque, se hiciera con el control del reino. ¿Permitió? ¿Quién permitió? Pero primero Castilla, ¿sí? Bueno, como no le gustaba evidentemente el poder político, el poder en sí, entonces siempre hay pues comenchados, ¿no? Que se aprovechen las circunstancias, y ahí aparece pues el portugués Alburquerque, que va a hacer lo que ese no hace, gobernar. Alburquerque combatió y ejecutó a gran parte de sus enemigos, utilizando al rey como una marioneta que firmaba las sentencias. Obvio, ¿no? A río revuelto ganancia pescadores. Con todo, la principal amenaza para don Pedro eran sus hermanos bastardos. ¿Qué cosas son bastardos? Los hijos fuera de matrimonio. Entre ellos, quienes les diera muerte. Enrique. Bueno, Enrique puede haber estado molesto, ¿no? Uno porque quizás el hermano menor tenga el trono, y otro porque no era su hermano quien gobernaba, sino un portugués, ¿no? Estoy infiriendo. Pero Enrique de Trastámara no solo acabó con la vida de su rival, también lo condenó ante la historia. Para justificar la muerte violenta del rey, se dijo que don Pedro había sido un tirano y ordenó escribir alguna crónica en la que aparece como un personaje vengativo, avalancioso, hasta paranoico. Así nació la imagen de Pedro el Cruel. Sin embargo, existieron quienes consideraron que don Pedro defendió a los débiles y castigó a los nobles, y que fue un buen monarca traicionado por los suyos. Por ello, lo llaman el justiciero. ¿Sí o no, compañeros? Todo el texto gira en torno a Pedro I Castilla. Se hablan tres cositas de Pedro I Castilla. Uno, su muerte, que se expone a lo largo de todo el texto. Segundo, en qué circunstancias él se hace el trono. Y tercero, evidentemente, que su hermano, cómo llega al poder. Obviamente estoy deduciendo que se molesta porque un portugués está gobernando España, se molesta porque no es su hermano quien gobierna, sino el portugués, o es el menor, por eso pues evidentemente hay celos. Ahora dime tu luces de verdad. La pregunta es, el tema central del texto dilucida. ¿Qué cosa se habla centralmente en el texto? Vamos, lúcete, vamos, todos.
¿Cuál es tu respuesta? Ya digo, ¿cuál es la respuesta? Ya sabías el tema. ¿Qué cosa es el tema? Vamos, que solo dos respuestas. Bien, gracias, Carlos, gracias, Alison. Pero mira acá, los efectos de derrotamiento, pero él no lo derrotaron, ¿no? ¿Cuáles eran los efectos? Bien, gracias, compañero. Centralmente. A lo largo del texto, ¿qué cosa se habla? La muerte de su hermano. Empieza con la muerte, sigue con la muerte, el aspecto político, retoma lo de la muerte, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué posiblemente haya muerte? La muerte. La muerte de Pedro I que hacía a mano de su hermano bastardo Enrique. La respuesta es la D. ¿Qué pasó? Se volvió loco la maquinita. Disculpe. Sí se puede visualizar, ¿verdad? La máquina de correcto colapsa la pobre máquina. Y la respuesta era, pues, la D de la B. Segundo textito. Siempre primero, jóvenes, acostúmbrate a las preguntas. Interioriza las preguntas. Luego de ir, recién lee el texto. Existen ciertas reglas empíricas que se pueden usar para decidir cuándo los conceptos matemáticos han sido introducidos como auténtico propósito intelectual y cuándo solo para impresionar al lector. En esa primera oración nos hablan de los conceptos matemáticos. Nos hablan dos cosas, ¿no?, de los conceptos. Su uso, cuándo su uso es correcto y cuándo su uso es incorrecto. Y para darse cuenta, hay alguna regla, dice, en esa primera oración. Segundo, ante todo, en caso de uso legítimo, el autor necesita tener un conocimiento adecuado de las matemáticas que se propone aplicar. En particular, no ha de incurrir en groseros errores y tiene la obligación de explicar lo más claramente posible las nociones técnicas necesarias en términos comprensibles para el lector. Explica el primer caso, ¿no? Cuando se usa correctamente, debe tener esas características. Segundo, puesto que los conceptos matemáticos tienen significados precisos, las matemáticas son útiles sobre todo en ámbitos en los que los conceptos tienen asimismo significados más o menos precisos. Es muy dudoso que la noción matemática del espacio compacto pueda ser aplicada fructíferamente a algo tan poco definido como el espacio de goce en psicoanálisis. En ese segundo aspecto, o en la segunda forma, la primera parte habla del uso apropiado, pero en la segunda parte de esa oración ya están poniendo en tela de juicio el uso correcto de las matemáticas, ¿sí? Hay obviamente disciplinas que no son compatibles, por ejemplo el psicoanálisis, sin embargo han incluido ahí un concepto matemático, y el autor está cuestionando eso. Tercero, resulta particularmente sospechoso que conceptos matemáticos abstrusos, incomprensibles, difíciles, usados raramente en física y ciertamente nunca en química o biología, se vuelvan milagrosamente pertinentes en las humanidades y las ciencias sociales. En esa tercera,
unidad o en la tercera opinión, ya evidentemente hace mucho más patente su desacuerdo, ¿no? Hay disciplinas que no son compatibles, sin embargo usaron los conceptos matemáticos. ¿Por qué? Seguramente para lucir eso. Seguramente para lucir eso. Ni siquiera la física, ni siquiera dice, pues, la física o ¿sí? La química o la biología, que sí son ciencias, lo usan. Sin embargo, las humanidades y la ciencia sí lo usaron. Entonces el autor pone pues en telejuicio, en esos casos, su uso correcto. O sea, aquí lo usaron solamente para lucirse. Vamos, decime vos. El tema son los conceptos matemáticos. Pero ¿qué cosa se habla centralmente de los conceptos matemáticos? Vamos, lúcete. Es un texto deductivo, es un texto continuo, es un texto, obviamente, analizante. Es un texto expositivo. ¿Sí? Ya tenemos una posible respuesta. Y ya vamos dos. Ya va a aparecer un streamer ya. ¿Sí? La idea principal de este texto, ¿sí? Se vincula con el tema central, obviamente, aunque el tema central es mucho más general que la idea principal, y acá lo hicimos muy bien. Y eso está propuesto justamente al inicio, ¿no? Al inicio, ¿no? Muy bien. Excelente, Carlos. Gracias, Camilo. La respuesta sería efectivamente. El distingo entre el uso pertinente y uso pretencioso de los conceptos matemáticos. Eso está propuesto. Y eso explican justamente a lo largo del texto. 1, 2, 3 dicen eso. ¿Cuál es la idea principal de ese texto? O yo te dije por teoría, ¿no? Por teoría yo sé que la idea principal del texto está al inicio, al centro o al final. Esos son los tres lugares. En este texto, la idea principal, de hecho, que está al inicio, ¿no? Porque dice 3, 2, 1. La idea principal está al inicio del texto. Vamos, está fácil eso. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, señorita, claro. La respuesta sería, es mucho más preciso que el tema central, el distingo entre el uso pertinente y el uso pretencioso de conceptos matemáticos. La distinción entre el uso consistente y la aplicación inapropiada de conceptos matemáticos se cristaliza a la luz de ciertas reglas empíricas. ¿Dónde es eso? Ahí está. Ahí está el inicio, ¿no? Ahí está el inicio. Existen ciertas reglas empíricas que se pueden usar para decidir cuándo los conceptos matemáticos han sido introducidos con auténtico propósito intelectual y cuándo solo para impresionar al lector. Ahí está la idea principal. Lo único que hemos hecho es ubicar eso en el texto. Aquí incluye también el texto dialéctico que está en tu material. Esos textos que ahorita que hemos leído, el texto 1 y 2, son textos obviamente que no aparecen en tu material, pero ese texto sí aparece en tu material. ¿Sí? Es un texto dialéctico. ¿Sí? Lo desarrollamos, ¿te parece? Siempre primero las preguntas, nunca te olvides. Entonces, hablar del texto dialéctico, compañeros, es hablar de dos textos argumentativos que tienen el mismo tema en común. La idea de Dios es la idea de un ente infinitamente sabio, infinitamente poderoso, infinitamente bueno, etc.
Ya sabemos cuál es el tema. Hume se pregunta, ¿de dónde procede tal idea? Y observa que ella no es más que la reunión y multiplicación al infinito de ideas, de cualidades, características de nuestro propio espíritu, pues mediante la reflexión me doy cuenta de que poseo algunos conocimientos, un cierto saber. La reflexión me permite también observar en mí cierta capacidad para hacer cosas, un cierto poder, y me percato asimismo de que hay en mí cierta bondad. Multiplico luego al infinito la idea de saber y obtengo la idea de sabiduría infinita y perfecta. Hago lo mismo con la idea de poder y formo la idea de poder infinito u omnipotencia, y extendiendo igualmente la idea de bondad, llego a forjarme una idea de bondad absoluta y perfecta. Enlazo, por último, esas tres ideas, omnisciencia, omnipotencia y bondad, suman en una sólida idea compleja, y entonces obtendré formada la idea de Dios. En tanto que para Descartes, la idea de Dios era una idea innata, que el hombre no es capaz de reflexión, perdón, no es capaz de producir. Para Hume, es una idea construida por el espíritu sobre la base de la materia, que proporcionan impresiones de la reflexión. Y mientras que el filósofo francés se sentía forzado a sostener que a esa idea correspondía en la realidad un ente efectivamente existente, Hume se limita tan solo a comprobar que de hecho tenemos tal idea, pero que por el momento, al menos, no es sino una idea más, sin ningún privilegio respecto de otras, y comparable, por tanto, a la idea de Centauro, a la sirena, a la de la montaña de oro. Quizás a la idea de Dios corresponde una realidad. Es posible que haya Dios, pero también es posible que no exista. Por lo tanto, Dios no es lo pronto, según Hume, nada más que una mera idea. En síntesis, Hume muestra su ateísmo. O sea, para Hume, Dios no existe. O sea, es una idea netamente del hombre. Eso dice al final Hume. Ahora, sustenta obviamente cuando acá habla de Descartes, ¿no? Cuando dice, ¿no? En tanto para Descartes, la idea de Dios era una idea innata que el hombre no es capaz de producir. Para una idea construida en el espíritu sobre la base de materias proporciona impresiones de la reflexión. Pero tú sabes que el ateo al final termina creyendo en Dios, ¿no? O sea, él implícitamente sabe que existe Dios, ¿no? Por eso dice que no creo en él. Esa es filosofía. Ya sabemos entonces de qué habla el texto y cuál es la postura de Hume respecto a Dios, ¿no? Y para sustentar su postura usó incluso a Descartes. Ahora bien, texto 2 dice, si pensamos que la cosa más grandiosa y perfecta que pudiera concebirse, lo primero que se viene a la cabeza es la idea de Dios. Pues parece más evidente que Dios es lo máximo pensable, ya que todos los hombres tienen una idea preconcebida de Dios. Entiendo por Dios un único ser perfectísimo, un ser tal que es imposible pensar en otro ser mayor que él. Ahora bien, si Dios existe en nuestra mente o entendimiento, ya que podemos pensar en él, sería un contenido mental de nuestra inteligencia. Pero si Dios existiese, además fuera de ese contenido mental, en realidad sería aún más grandioso, perfecto. Así, si tenemos dos objetos, uno que existe y otro que no, parece bastante lógico afirmar que el que existe es más perfecto que el que no existe. Y la perfección es la característica que resume los atributos esenciales de Dios: omnipotente, omnisciente y omnipresente. Finalmente, si Dios solo existiera en nuestra mente, se podría pensar en otro ser superior que Él, que existiera también en la realidad. Pero como Dios es lo
máximamente pensable, ha de existir también en la realidad, ya que en caso contrario sería una contradicción patente y no sería máximamente pensable. Por ello, Dios necesariamente ha de existir. Tesis. En el primer caso, me dice que Dios no existe. En ese segundo caso dice que Dios existe. ¿No es cierto? Primera preguntita de este texto dialéctico. Dice, el tema central que contrapone al texto A y B corresponde a la siguiente pregunta. ¿Sí o no? ¿Existe o no existe? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Es o no es? El tema de Dios, ¿sí o no? El problema es si... No, el tema no es cuál es el origen de Dios. O sea, el problema es si existe o no existe Dios, ¿no? O sea, para un caso dice, sumo todo esto y es Dios. Aquí dice, pero si Dios es esto, si Dios existe, entonces tiene esto. Si no existe, no tiene nada de esto. O sea, ¿cómo es Dios? Así es, Ami, muy bien, Ami, Pando Quispe, muy bien. La respuesta sería esa. Muy bien. Ahí está tu respuesta. La C. Texito B. ¿Cuál es el antónimo contextual de evidente? Mira, evidente. Evidente. ¿Viste la palabra evidente en este texto? ¿Sí o no? Parece evidente. Ahí está en la segunda línea. Pues parece más evidente que Dios es lo máximo. Parece más evidente. ¿Qué haría que falles acá? Evidentemente que desconozcas alguno de esos significados. ¿Cuál es la respuesta? Inconcluso, patente, axiomato, aporético. Si dice que es evidente, el otro sería que sea falso o que no exista o que se dude. ¿Sí? Ahí tienes patente, axiomático, aporético e inconcluso. Patente es evidente público, axiomático es concluyente, existente. Principal, la respuesta. Aporético. Aporético es que implica duda, ¿no? Que tiene duda. Esa es la respuesta justamente. Tercera preguntita. Dice, una conclusión válida que se puede extraer de la concepción humeana de Hume, ¿no es cierto? Y tú sabes que Hume duda de la existencia de Dios, cree que es una construcción netamente humana, es que dice, yo me puedo construir, ¿no? O sea, yo puedo ser Dios, dice. Si hago esto, multiplico por tanto, bacán. Si hago eso, multiplico por tanto, bacán. Si hago eso, entonces, evidentemente, soy Dios.
El hombre tiene las mismas cualidades de Dios, pero infinitamente inferior. Porque dice, yo hago esto, multiplico, por tanto, ya haría lo mismo que Dios, ¿no? Hago eso, multiplicaría por mí, tendría eso. Luego dice José, omnipotencia, omnipresencia y algo más. Incongruente. A ver, ¿cuál es la proposición que niega lo que afirma el texto o en todo caso, pues, que se aparte del texto? Se refiere netamente al texto B. Y en el texto B, evidentemente, dice que Dios sí existe. Muy bien, claro que sí, Xiomara, gracias, Tania. La respuesta es cierta, ¿no? La perfección y la grandiosidad de Dios es solamente posible en la propia mente del hombre, eso sería contextual. En cómo el texto B dice que no. La respuesta es la. Si Hume asumiera que Dios es un ser que existe en el entendimiento y en la realidad, entonces ¿sí o no? Estaría presente como el texto B. O sea, si Hume se comportara, ¿no?, como el pensamiento del texto B, ¿no? Entonces negaría lo que está afirmando en el texto A. Cuestionaría la idea de Dios producida por la mente del hombre. Bien, ahora sí, vamos a pasar a nuestro PDF, ¿ya? Si hubiera alguna pregunta teórica o práctica, encantadísimo. Bien, jóvenes. Pasemos entonces. Ya habíamos resuelto esta parte, ¿ya? ¿Sí? Ya está resuelto. Ahora vamos a analizar la que tiene la respuesta. Vamos, a chiquitito nada. ¿Cuál marcarías como respuesta tú? Entonces, ¿qué haces? Analizas, ¿no? La actividad física es beneficiosa para todo el mundo, pero en determinadas ocasiones no debe practicarse el ejercicio sin contar con el consejo médico. Así es. Y termina una unidad informativa. Las personas que deberían asesorarse antes de hacer ejercicio son las que presentan situaciones como problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, osteoporosis, procesos inicialmente banales como la gripe, mujeres embarazadas. Esas personas deben evidentemente consultar a su médico para poder hacer tales o cuales ejercicios. Igualmente, a partir de los 40, o sea, yo, la práctica de ejercicios vigorosos debe abordarse con precaución. Bueno, sí, no debe ser, ¿no? A esas alturas ya evidentemente, pues, ya algunos huesos se van descalcificando, ¿no? Y algunas mujeres seguramente si tienen hijos también. Todas estas situaciones requieren una consulta previa con su médico para evitar problemas añadidos. De todas formas, si se ha mantenido una vida sedentaria, es recomendable un chequeo médico antes de iniciar un ejercicio físico. Actualmente, ¿no? Las primeras sesiones deberán ser muy suaves y la intensidad aumentarse gradualmente.
un solo párrafo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades informativas. Una de esas 6 es la idea principal. Algunas refuerzan la idea principal. Las otras tocan otros aspectos. ¿No es cierto? En este caso, amigos, el tema era la actividad física. ¿No es cierto? Aquí en esa primera unidad informativa está la idea principal de ese texto. Es un texto. Y te lo voy a escribir. Es el texto que estamos nosotros viendo, ¿sí o no? Es un texto analizante, ¿sí? Es un texto, evidentemente, mira, científico. Es un texto, obviamente, continuo. Y es un texto expositivo. Ahí teníamos que llegar nosotros. Ya hicimos esto, tipología textual, abordamos ese tema. Va de lo general a lo particular. ¿Cuál es el tema central del texto? A ver, ¿cuál es el tema central? ¿Qué cosa se habla de la actividad física? Dice, es beneficiosa para todo el mundo, pero en determinadas ocasiones no debe practicarse el ejercicio sin contar con un consejo médico. Ahí está el detalle. Ya ahí viene, obviamente, la segunda unidad informativa, la tercera y la cuarta, y todas hablan de ella, en este caso. Y la respuesta ¿cuál sería? Así es. Muy bien, compañero Carlos. La respuesta sería. ¿Cuál es el tema central? Las precauciones sobre el ejercicio físico. Ya habíamos hablado de ella, ¿ya? Texto 4. Dice, ¿cuál es la idea principal? Igual. Ahora mire, este texto tiene 2 párrafos. El autismo es un raro desorden en el desarrollo que incluye la incapacidad de comunicarse y responder a otras personas. Primera unidad informativa. Los síntomas aparecen durante los primeros años y medio de edad. Algunas madres se percatan de la extraña conducta de apatía y falta de recuerdos de las personas a edades mucho más tempranas. La estadística indica que es 3 veces más frecuente en niños que en niñas. Uta Fring, investigadora de la Unidad de Desarrollo Cognitivo del Medical Research Council de Londres, ha permitido que conozcamos con mayor profundidad la especial trastorno en dimensiones cognitivas, emocionales y cognitivas. ¿Sí o no? Hace rato sabemos que el tema es el autismo. ¿No es cierto? Y las características del autismo. Segundo párrafo. Para obtener una visión aproximada del autismo, se puede recurrir a estudios de Leon Kanner, uno de los pioneros junto a Hans Asperger, que caracterizan algunos aspectos del trastorno, como la soledad autista, la insistencia obsesiva de la invariancia y los islotes de la capacidad. En relación con la soledad, el autista tiene buena relación con los objetos, le interesan y pueden jugar con ellos, feliz durante horas, pero la relación con las personas es completamente diferente. Otra característica más. Bien, tenemos el tema y tenemos 2 aspectos que se hablan del tema, el autismo. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Qué cosa se habla principalmente del autismo? Es un raro desorden en el desarrollo que incluye la incapacidad de comunicarse y responder a otras personas. Ahí está la idea principal.
una vez más, el texto que usted acaba de leer, ¿sí o no? Es un texto, mira, científico, expositivo, y es un texto analizante, y es un texto continuo. Texto científico, expositivo, analizante y continuo. Vamos, porque yo creo en día, vamos, hagámoslo por Paolo. Tranquilo, pues, Carlos. Muy bien, tocayo, lo máximo, sobrando. ¿Alguien nos proporciona otra respuesta más? Pues estoy solo en la sala. ¿O es mi clase de espiritismo? ¿Están ahí, muchachos? ¿Me sienten? ¿Me oyen? Una clase, cual Shakira acá. La respuesta está en la primera, que incluye la incapacidad de comunicarse, responder a otra persona. Por lo tanto, sino él y su yo y su otro yo nomás, ¿no es cierto? Gracias, Camila. Gracias, Camila. ¿Sí o no? Entonces, si es él y su yo, entonces evidentemente no socializa, sino para solo. En relación, dice, con la soledad, el autista tiene buena relación con los objetos, le interesan y pueden jugar con ellos feliz durante horas, pero la relación con las personas está completamente diferente. Esa parte para solo. Ya está la respuesta. Muy bien, Santos, gracias Camila, gracias Carlos. Hace rato se lo he dicho a Carlos, muy amable. Te agradezco, Carlos. Esta es la respuesta. Vamos con ese supertexto, el texto 5. El texto cuando es grande no necesariamente, mira, ¿sabes cuándo juzga el texto? Mira, cuando tiene esas preguntas. Si el texto tiene ese tipo de preguntas, con esas alternativas, el texto es papayito. No es complicado. O sea, tú tienes que motivarte de muchas maneras. Mira, te estoy diciendo que cuando el texto tiene ese tipo de alternativas, es un texto sencillo. La respuesta tú la vas a responder fácilmente. Bien, leamos la pregunta. Dice, en el texto, el término objeto significa ya, sentido contextual. El tema central del texto es, uy, recontra papaíta. Pregunta extrapolación. Si la prueba de comprensión lectora se hubiera tomado en el tercer lugar, probablemente ya. Pregunta, mira, referenciada. Pregunta de extrapolación. En virtud de la información textual, hacer una caminata antes del examen de comprensión lectora sería algo igual, mira. Otra pregunta referenciada. Resulta incompatible con el texto decir que incompatible. Esa es una pregunta complicada porque no está referenciada, caballero, no tengo que retener mucha información. Según un estudio realizado por científicos de la Universidad de Illinois, la actividad física aumenta la capacidad de atención de los estudiantes y por tanto mejora su rendimiento académico. Así, entonces la próxima, muchachos, vamos a activarnos. Vamos, para activarnos, para que la mente esté fresca, ¿sí o no? Es que dice así, es científico. Charles Hillman, director del laboratorio de kinesiología neurocognitiva de Illinois, afirmó que en un comunicado emitido por dicha universidad, que el objeto de la investigación ha sido comprobar si una sola sesión intensa de ejercicios moderado, caminar, por ejemplo, podía tener beneficios para la función cognitiva. Esto se había investigado previamente con adultos y ancianos, pero nunca con niños. Primera unidad informativa, primer párrafo tiene 3 unidades informativas. Segundo, en las pruebas participaron un total de 20 niños de 9 años de edad. Caso particular, todos fueron sometidos a serie de test de discriminación de estímulos para evaluar su control inhibidor. Uno de los días, los estudiantes hicieron esos test.
tras un periodo de descanso de 20 minutos. Y otro de los días lo realizaron tras andar 20 minutos sobre una cinta para caminar. Estudio, investigación particular para ver resultados del estudio propuesto. Después de ambos periodos, a los participantes se les presentaron estímulos congruentes e incongruentes en una pantalla y se les pidió que pulsaran un botón cuando vieran estímulos incongruentes. A los niños se les colocó en la cabeza un dispositivo con electrodos, con lo que se midió su actividad electroencefalográfica mientras realizaban esas pruebas. Así se descubrió que después de andar durante un rato, los niños rendían mejor en las tareas de discriminación de estímulos. De hecho, señala Hillman, alcanzar una tasa mayor de precisión, especialmente cuando los test eran difíciles. Entonces, insisto, muchachos, la próxima parece que nos vamos a activar, ¿no es cierto? Para estar fresco y, evidentemente, hacer mejor nuestras prácticas. Segundo, una segunda parte del experimento fue desarrollado con un test de logros académicos, en un intento de emular el aprendizaje real de los niños en clase. Esta prueba sirvió para medir el rendimiento de los pequeños en 3 áreas: lectura, ortografía y matemática. De nuevo, los resultados fueron los mismos: mejores rendimientos en los test tras los ejercicios físicos que tras el descanso. La comprensión lectora fue tarea que más beneficio obtuvo. Miren, entonces, muchachos, ya sabes, antes de leer, ejercítate. Hillman aseveró que no entiende todo por qué la mejora de rendimiento de los niños en ortografía, matemática, no fue tan espectacular tras el ejercicio como la lectura, pero sospecha que estos... ¿Qué pasó? La maquinita colapsa. Iván aseveró que no entiende del todo por qué la mejora de rendimiento de los niños en ortografía y matemática no fue tan espectacular tras los ejercicios como la lectura, pero sospecha que estos resultados podrían estar relacionados con el diseño del experimento. La prueba de comprensión lectora fue la primera que se realizó tras caminar por la cinta, por lo que tal vez pasó demasiado tiempo entre la gimnasia y el resto de pruebas, podría ser. De cualquier forma, los investigadores señalan que los datos ya obtenidos deberían tenerse en cuenta a la hora de hacer cambios útiles en las programaciones escolares. Modificaciones sencillas que integran la actividad física como la intelectual podrían tener efecto positivo en el rendimiento de los alumnos. Ahora bien, nos pide el primer caso. ¿Cuál es el objeto? El término objeto significa en el texto. Objeto. Palabrita a interpretar. ¿Sí? Ahí está, mira la palabra. Para tú responder correctamente a ese tipo de preguntas, lee todo el contexto, toda la oración. Nunca se lee solo la palabrita. Charles Hillman, director del Laboratorio de Kinesiología Neurocognitiva de Illinois, afirmó en un comunicado emitido por dicha universidad que el objeto de la investigación ha sido comprobar si una sola sesión es intensa. Una sola sesión. Vamos, objeto. El objeto de esa investigación ha sido comprobar el objeto. Vamos, yo creo que está sencillo eso. ¿Sí o no? Así es, muy bien. No pueden. No, mira bien, mira, señorita, mira, mujer, mira, varón, mira.
Dice acá, dice, afirmó que en un comunicado emitido por dicha universidad que el objeto de esa investigación no es el método de esa investigación. Todo bien por casa, digo. ¿Sí o no? En este caso, el objeto, ¿cuál es? El motivo, la causa, el propósito de esa investigación ha sido demostrar, ¿sí o no? Ah, pequeño detalle. Muy bien, Camila. Camila, casi me haces hablar como Magali. ¿What? Se quedó podrido. Desde que yo vivo en un edificio de 4 pisos. ¿Ya? Hay una señora que escucha a esa todos los días, todos los días, todo volumen. Estoy destinado ya, ni mis audífonos me pongo y nada, igualito, igualito la estoy escuchando. La desgracia total. La respuesta a esa pregunta, evidentemente, es el propósito. ¿Cuál es el tema central del texto? Uy, también está facilito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está facilito, ¿sí? Uno como consecuencia del otro, ¿sí? Uno como consecuencia del otro. Así es, doctor, muy bien, señorita, gracias. Así es, Carlos. ¿Verdad? Uno como consecuencia del otro. Ahí está la respuesta. No te quedes, no te quedes. Si la prueba de comprensión lectora hubiera tomado en tercer lugar, ya fue fácil, dicen. ¿Por qué salen mejor los alumnos en comprensión lectora? Porque dice se tomó primero. Luego de la caminata, ¡pum! Primero le pusieron la prueba de comprensión lectora. Si hubiera salido en tercer lugar, o sea, hubieran puesto no como la matemática o ortografía, tal vez hubiera sido mal. ¿No? Muy bien, así es. Muy bien. Así es, Carlos. Si la prueba de comprensión lectora hubiera sido tomada en tercer lugar, probablemente, de hecho, no hubiera tenido el éxito como estuvo ahí. La respuesta. La conclusión habría sido diametralmente opuesta. 4. En virtud de la información textual, hacer una caminata antes de un examen de comprensión lectora sería algo, sencillo, vamos, dímelo, lúcete, ¿cuál es la respuesta? Algo beneficioso, ¿sí? Algo beneficioso, algo productivo, o sea, ¿cuál? O sea, ¿cuál? Algo profícuo, profícuo, profícuo. Es incompatible con el texto decir que, caballero, acá tienes que leer todas, hay que tener buena memoria, buena memoria. Las actividades motoras permiten desarrollar más destrezas cognitivas, así es compatible, obvio. Una sesión de ejercicio moderado puede tener beneficio en función cognitiva, recontra compatible, claro que sí, por eso a partir de la próxima nos activamos. ¿Está bien? Obvio. El éxito académico puede prescindir de la actividad física en el mundo escolar. ¿Qué dices? ¿Compatible o incompatible? ¿Qué dices? ¿Compatible o incompatible? ¿Qué dices? Dice, el éxito académico puede prescindir. Sewi. Dice, el éxito académico, según el texto, siguiente al texto, no pongan su caso personalísimo. Alguien, profe, yo nunca me activo y soy muy buena. Pero siguiente al texto. ¿Por qué vas a incluir un concepto que no es en el texto? El éxito académico, según la investigación, el éxito académico puede prescindir la actividad física. En la última parte dice sí o no. ¿Eso qué sería?
ese es incompatible. Según el texto, esto sería incompatible. Incompatible. ¿Se aplicó test de discriminación de estímulos para evaluar el control inhibidor? Sí. Compatible. La respuesta sería. Venidos míos. Aquí hay un bonito texto mixto. No nos va a alcanzar tiempo, pero le vamos a dejar un pequeño. Ya habíamos hecho ese texto 7, ¿te acuerdas? Ahí le apunto las respuestas de este texto, ¿ya? Para que usted se luzca cuando estén ahí en casa. BD. Esa es la respuesta de ese texto 6. B, D, C, A, D. ¿Sí? Bien, niños, hasta ahí nuestra clase hoy día. Gracias por tu atención. Si hubiera preguntas, encantadísimo. ¿Sí? Ya nos veremos bien la próxima semana. Cuídate bastante.